Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Metzeri Jacobo y esto es Recortando y Tijereteando. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro segundo capítulo acerca de la herida de la infancia. En la sesión anterior hablamos sobre la herida del abandono y en esta ocasión nos toca hablar sobre la herida del rechazo. Pero antes de comenzar con el tema, demos gracias a nuestro patrocinador Catarsis, que es la agencia creativa de marketing con el licenciado Rodrigo Castaneira. Como ustedes saben, hay que dejarse llevar por los expertos en marketing. Y lo pueden encontrar en el teléfono 443 19 86 413. Y también agradecer a Boutique Batiz. Tu momento de brillar comienza aquí, que es nuestro patrocinador oficial para esta sección de heridas de la infancia. ¿Tienes un evento especial y quieres lucir inolvidable? En Boutique Batiz entendemos que cada ocasión es única. Descubre la colección más exclusiva de vestidos de fiesta, texturas que enamoran, colores de temporada y modelos que resaltan tu belleza. Lo mejor, tenemos todas las tallas, desde la chica hasta 3X, porque el estilo no conoce medidas. Así que ya saben, pueden contactar a Boutique Batiz en la dirección y teléfonos que aparecen en pantalla. Empecemos con el tema, pero antes demos de nuevo la bienvenida a nuestra amiga psicóloga Jessie Gómez. ¿Cómo te encuentras, Jessie? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Pues el gusto también es nuestro, Jessie, porque ahora nos toca dar continuidad a este tema a propósito del mes de las infancias. En este mes que celebramos el Día del Niño, ¿cómo es tan importante regresar a estos temas? Porque aunque nosotros vamos creciendo, pasando por diferentes etapas de nuestra vida, la infancia siempre es significativa. Exactamente, un tema muy, muy propio, muy apropiado para este mes, ¿verdad? Así es. Y comencemos con una pregunta. ¿En alguna ocasión ustedes se han sentido que no encajan? ¿Que en el lugar en el que están no pueden ser quienes son? Pues vamos al tema. En efecto. Dando la continuidad a la temática de estas heridas, el día de hoy nos encontramos con la herida del rechazo. Herida que se gesta o tiene la creación en una etapa también significativa, precisamente en nuestra infancia, que puede devenir incluso desde etapas previas al nacimiento. Antes de nacer. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta herida nos habla básicamente del tema en el que nosotros no nos sentimos aceptados, incluidos por ese otro que representa importancia para nosotros, en este caso, papá y mamá. O sea, digamos, cuando la mamá está en plena etapa de gestación, bueno, ahí, en este caso nosotros, dentro de nuestra madre, ahí podemos experimentar el primer momento de rechazo. Exactamente, ¿por qué? Si bien identificando desde dónde es el origen de esta herida, puede iniciarse desde ahí, desde el hecho o desde el tema de fui o tengo un embarazo no deseado. Ok, claro. Entonces, desde ahí se va generando ese rechazo, aun cuando no se tiene físicamente, digamos de forma exterior, no se carga en los brazos a un bebé, ya hay alguien gestándose dentro de ti. Claro. Y esas sensaciones que emite, en este caso mamá, principalmente en esta etapa de desarrollo de gestación, las vamos experimentando, las vamos resintiendo desde ese momento. Ahora, pues entender que tiene que haber una continuidad. ¿A qué me refiero con esa continuidad? Incluso ya cuando se genera el nacimiento de un pequeño o una pequeña, en ese momento, de alguna forma también se evidencia ese rechazo. Esa vivencia de no sentirse suficiente. Es como una característica muy marcada. Y creo que es muy interesante, Jessie, porque, digamos, a lo mejor
en ese momento de la infancia no vamos a decir, articular como de no soy suficiente. Uh-huh. Sin embargo, hay ciertas acciones, ciertas emociones que se van presentando. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? Claro que sí. En efecto, en cuanto generamos, pues ya el nacimiento ya no nada más depende de esa aceptación que genera mamá. Uh-huh. También es acerca de la aceptación que genera papá. Recuerden, siempre van a ser esas dos figuras quienes gestan esas heridas que podemos presentar. Uh-huh. Uh-huh. Y bien, desde ahí, el hecho de generar, por ejemplo, la madre, desde el no quiero amamantar a mi bebé, desde el hecho de yo quería una niña, no un niño, del padre o de la madre, desde ese sentimiento en el que a lo mejor, no sé, pues yo quería que fuese de cabello chinito y pues de súper lacio, o sea, como estas pequeñas, grandes cosas son las que van generando esa sensación de no hay o no existe una aceptación total. Claro, porque el rechazo no siempre es como que te hagan a un lado, sino que rechacen cosas de ti, ¿no? En efecto, puede ser incluso, y por eso hay que tener como esa capacidad de observación, que no se perciba, incluso la persona como posición de padre o madre, que no perciba que está rechazando al hijo, pero que realmente sí esté experimentando el hijo una sensación así. ¿Y por qué digo no perciba? Porque a lo mejor no es la completa intencionalidad del adulto como padre o madre generar esa acción, pero algo en él no permite esa aceptación hacia esa persona, o como padres, pues si hay algo que no nos pareció, que no está completamente llenando nuestras expectativas, y desde ahí se genera en el otro lo resiente. Claro. Uh-huh. Entonces puede ser incluso también desde esas miradas de desdén, o sea, no necesariamente tiene que haber un discurso específico de no te quiero, o no vales mucho para mí, o sea, como cuestiones ya más marcadas, y en donde no habría duda que pues está evidenciando un rechazo. También pueden ser el tema de las acciones, también puede ser el tema de la cercanía o lejanía que se intensifique, puede ser que a lo mejor se exista la preferencia entre hijos, y entonces desde ahí también se experimenta ese rechazo, desde el por qué a mi hermano mayor, mi hermana mayor, por qué a mi hermano menor, hermana menor, sí le dan esto, sí le pasa esto, sí hacen aquello y a mí no. Claro, y bueno, yo imagino que aparte de pronto se manifiesta como desde cosas pequeñas hasta más grandes, porque obvio, si no sé, directamente le dices, ay, es que esto no me gusta de ti, ya es como muy directo el rechazo, pero a lo mejor a veces hacemos cosas que como adultos no nos damos cuenta que causan un impacto. A lo mejor estás peinando al niño, a la niña, y de pronto así como de, oye, este cabello que no se acomoda, ay, y entonces ahí se puede relacionar que ese cabello no es el correcto, ¿no? Ajá, justo es esa parte. Ese es el pensamiento que genera una persona que presenta esta herida. El hecho de decir que el cabello, porque el cabello es una parte de mí, no soy yo, mi cabello es una parte de mí, pero el hecho de que pues esa persona importante, mi madre, me genere ese comentario, me lleva a mí a generar la idea o el pensamiento de yo soy esa persona, yo soy ese objeto o esa persona o eso que no es suficiente, que no está bien, que está enredado, que no es perfecto. Claro. Sí, por supuesto. Bien, entonces, a ver, vamos ahí como armando este tejido, y me gustaría que nos comentaras, Jessie, cómo se observa en un niño que está presente esa herida de rechazo. Muy bien. Desde la parte infantil pueden tener conductas en donde, y bueno, también es importante nombrarlo, tanto en la infancia como en la adultez, va siguiéndose esa cadenita. Entonces, una conducta muy evidente en una persona que experimenta esta herida del rechazo es esta parte de ser huidizo.
¿A qué me refiero con eso? Va a huir de las circunstancias cuando llegue a sentir que va a ser expuesto, que lo tienen que tiene que cubrir una acción o una situación en donde se le va a generar una valoración. ¿Por qué? Porque dentro de su pensamiento él se siente insuficiente, incapaz, no merecedor. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en los pequeños que a lo mejor no generan una participación, pero no desde la parte de mi personalidad introvertida. Ajá. Sino desde la parte de no voy a participar, porque puede ser una persona muy extrovertida, pero que no genera la participación, porque si yo participo me pueden rechazar. O sea, no tengo como todo bien organizado o bien establecido para yo asegurarme que va a haber una aceptación hacia mí. Claro, porque aparte, digo, en ese rechazo no necesariamente es como que lo segreguen del grupo, sino que es como de lo que dije fue tonto, me escuché mal, no fue lo correcto, lo pude haber dicho mejor, y viene como toda esta autocorrección, ¿cierto? Exactamente, justo esa generación de pensamientos que se generan internamente porque no se están recibiendo de una forma directa, pero la persona, precisamente deveniente de esta herida, genera ese pensamiento, esa parte de no tengo esa suficiencia para que me asignen, por ejemplo, el papel principal para la obra de teatro que voy a presentar en el festival de mi escuela, entonces no lo voy a tomar, tiendo a estar como más retraído, a no incluirme en todas esas actividades en donde yo pueda experimentar que se va a generar una exposición. Claro. De lo que, o una exposición de lo que yo hago o de lo que yo pienso, y dentro de esa exposición una valoración del otro. Evitan, por eso es el huidizo, es quien huye de esa experiencia de generar un reconocimiento, precisamente porque se siente falto de ese reconocimiento, no se siente merecedor o merecedora de ese reconocimiento. Ok. Y podríamos hablar, Jessy, que en esta misma herida entra, digamos, como esa falta de autoconocimiento. Es decir, si todo el tiempo me han dicho, es que tú tendrías que ser de esta manera, o es que, digamos, nos tratamos como de formar con un modelo externo, de algún modo terminamos sin conocernos, sin saber cuál sería como aquello que yo puedo defender, porque puedo decir, a ver, yo voy a ser quien yo soy, pero ¿quién soy? Exactamente. Desde ahí, más que esa parte de tener esa dificultad de elegir, porque puede experimentar como la sensación de elegirlo, pero inevitablemente va a imperar más el miedo a ese rechazo, el miedo a la crítica, el miedo al no soy suficiente. Entonces, desde ahí me limito. Y al limitarme, genero una comodidad. Desde esa comodidad no me muevo. Prefiero estar aquí. Es, por ejemplo, al hablar de un adulto en un espacio laboral, cuando se les asigna una actividad muy importante, cuando se les genera una promoción en ese trabajo, van a hacer algo para sabotear esa situación. ¿Por qué? Porque prefiero quedarme yo en mi zona de confort, prefiero quedarme en esta área que yo ya experimento como segura, como que sí lo puedo sostener, como que aquí no hay una crítica o una evaluación, porque mi idea de esa evaluación es que inevitablemente no voy a cubrir esos parámetros, esos estándares que me están fijando. Ni siquiera hago el intento. ¿Por qué? Por ese temor a ese rechazo, porque lo interpretan como rechazo. Por ejemplo, este tema de la crítica constructiva, las personas que presentan pues esta herida no identifican esa crítica constructiva. Es crítica. Es una crítica completa y desde ahí no quiero experimentar esa crítica, entonces no me expongo ante esas situaciones. Claro. Lo evito. Tienen una tendencia precisamente en su conducta a generar esa evitación. Claro, sí. O sea, sí, por supuesto, porque a fin de cuentas, para que uno pueda seguir creciendo, pues tiene que equivocarse. En efecto.
Exactamente, todo el mundo nos equivocamos en algo, pero estas personas lo vivencian desde una manera como exponencial, ese equivocarse. ¿Por qué? Porque les recuerda, porque les genera el tocar esas fibras de esa herida, de ese rechazo que se generó en la infancia y que tiene pues tanto dolor desde la parte emocional. Y prefiero evitarlo. Claro, y es que, híjole, o sea, es muy curioso cómo algo que pertenecería, digamos, como al espacio de lo práctico, de sí, o sea, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, lo voy corrigiendo, se pasa completamente a un espacio no de lo que hago, sino de quién soy. Exactamente, en efecto. Esa parte como que tienden a tener o sea, la ligan, no es el desempeño que yo tuve en el área laboral el día de hoy y que me corrigieron, pues fue inadecuado el día de hoy, sino yo no sirvo para trabajar. Claro, qué pero duro. Yo, no es mi acción que tuve ese día, es yo. No tengo esa capacidad, no tengo esa suficiencia, no genero o no cubro esa expectativa que tenía el otro. Tienden a hacer también mucho justo esto, esa polarización, el todo o nada, el gris o blanco. Ajá, claro, claro. Ay, porque aparte es muy fuerte que tú ya tienes, digamos, como un problema que atender. Es decir, esto no lo hice bien, tengo que seguir estos pasos para hacerlo como lo que se requiere, más que decir bien o mal, sino como lo que se requiere, lo que se necesita en este espacio. Pero en lugar de atender qué es lo que necesito hacer para mejorar tal cosa o corregir este proceso, vamos hacia duplicar el problema porque ahora es ¿quién soy yo? Yo ni siquiera debería estar aquí. Yo esto lo estoy haciendo mal. Es más, ¿por qué me dieron el trabajo? Literalmente generan una creencia así. O sea, yo no es que no haga bien el desempeño de mi trabajo el día de hoy. Ajá. Es yo no sirvo para este trabajo. Y desde ahí se genera como la acción de ser inadecuado hacia la persona propia. O sea, hacia mí mismo, no hacia este trabajo. Era bastante difícil, el día de hoy no logré realizarlo, pero voy a volver a intentarlo, voy a mejorar en esta actividad. Claro. No, o sea, en esencia ellos perciben que ellos fueron los inadecuados, los que no saben y no van a poder generar una acción en ello. Precisamente porque el mejorar pues implica esta crítica constructiva o esta orientación, pero ellos lo perciben desde un rechazo, desde un no eres capaz, desde si yo te menciono una corrección es como algo muy, como lo mencionas, o sea, lo potencializo, es muy súbito para mí y pues yo ya no soy capaz de hacer o de ser absolutamente nada. Sí, porque, bueno, pienso también en este mismo ejemplo, como tampoco queda espacio para reconocer lo que sí se está haciendo bien. O sea, como si, o sea, ya me equivoqué en esta ocasión, me lo dijeron, porque yo creo que ese es como lo principal, ¿no? Me lo dijeron, y entonces no volteo a ver, ignoro por completo todo aquello que sí he hecho bien, porque por alguna razón te contrataron, ¿no? Exactamente, justo es esta parte, el no poder centrarse, o sea, es el negro o el blanco, no hay esa tonalidad de grises, no hay esa capacidad, esa apertura para generar un crecimiento que es normal, o sea, nadie de nosotros nacimos sabiendo todo y siendo todólogos en claro. todas las áreas, entonces estamos en un constante aprendizaje, sin embargo, estas personas lo vivencian e incluso hablando de etapas en la infancia, son pues precisamente esos peques que son excesivamente temerosos en generar una acción, Ajá. que prefieren siempre quedarse en esta zona de confort, en ese no voy a intentarlo porque me van a criticar, o también tienden a hacer justamente esta característica de polarizar, uh-huh. o todo o nada, Ajá. o soy la persona súper perfeccionista que intento que siempre todo quede pero espectacular, y en el momento en el que volteé a ver el pequeñito puntito que no quedó
específicamente como yo quería que quedara, vuelve esta característica, la polarización, y es como de no hice nada bien y fue únicamente porque una pequeña parte pues de la situación no salió de la manera que esperaba. Sin embargo, ven en extremos la situación, o sea, se van completamente al no sé hacer nada, porque lo intenté, no debía hacerlo, y generan precisamente en esta línea en donde hay ese crecimiento, ese aprendizaje, ellos generan esa insatisfacción, esa sensación de no soy adecuado, de no debería de haber hecho esto, ¿para qué me postulé? ¿Por qué lo intenté? Claro. Ese es el pensamiento que generan las personas que presentan esta herida. ¡Ay, qué cosa!, ¿no? Sí. Bueno, entonces hablemos ahora, ya sabemos que obviamente este programa tiene la intención de abrir estas temáticas, pero que claro que estos problemas o estas heridas, una vez que se detectan, pues se tienen que abordar con todo su calma, su paciencia, su acompañamiento. Pero por ahora, coméntanos, por favor, Jessie, ¿cómo se atiende este tipo de herida? Claro que sí. Inevitablemente es darnos cuenta que algo en nuestro actuar no nos está generando estabilidad en una o varias de nuestras como zonas de contacto, en esos contextos en donde yo me encuentro. Por ejemplo, desde la niñez, un pequeño que en casa le mencionas que algo tiene que generar una corrección y entonces se va completamente al drama completo, al rechazo continuo de es que no sé hacer nada bien, de todo me regañas desde la infancia, ¿no? Podemos encontrarlo desde ahí. El hecho de identificar en nuestros pequeños que tienden a tener esas características, el hecho de no querer generar una acción diferente, de tener miedo, de no generar conocimiento acerca de otras temáticas, eso es limitar nuestro contexto. Entonces ahí ya estamos viendo situaciones de afección. Ahí es como, pues como adultos podemos actuar para con los niños. Y como adultos, pues en la medida de identificar sintomatología que yo presente en relación precisamente a esta herida y el ser consciente de que no soy yo ese síntoma, es un síntoma. Claro. Principalmente generar esa aceptación, y desde ahí deviene pues también el aceptar acercarse a espacios terapéuticos para poder generar un trabajo en torno a esa temática específica. Sí, claro, o sea, en un primer momento identificar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Exactamente. A ver, ¿cómo tomo yo la retroalimentación? ¿Qué hago cuando alguien me señala que tengo que corregir alguna cosa, que alguna cosa no la hice bien, que me equivoqué? Entonces, primero identificar cómo estoy, ¿no? Exactamente, qué tanto me animo a generar esos proyectos nuevos, a tener esa apertura a ese aprendizaje de alguna cosa, a generar un cambio en mi vida. Entonces, en la medida en la que todo eso lo rechazo y prefiero siempre mantenerme en esa zona de confort, en eso que conozco, en eso que ya es seguro, en eso que ya domino, que ya está bien ante mí, y que no tenga esa capacidad o esa pues apertura a generar ese aprendizaje, ese nuevo conocimiento, pues entonces ahí es donde se evidencia un síntoma de esa herida. Ok. Bien, y digamos, podríamos empezar con algunas prácticas, o sea, pensando de pronto como que a lo mejor quienes nos están escuchando puedan pensar, ok, pero yo en este instante no voy a ir corriendo a buscar una terapia, porque ahorita no sé, por alguna razón todavía no estoy listo, no estoy lista, pero ¿qué puedo comenzar a hacer? ¿Qué puedo comenzar a hacer desde mi día a día? Claro que sí. El hecho de generar mayor conciencia en cómo tomo las acciones que ejecuto en mi día a día, cómo tomo el hecho de que alguien me diga que no,
cómo mantengo mi perspectiva ante un error, ante una equivocación, qué es lo que verdaderamente pienso. O sea, realmente me siento yo insuficiente porque me dijeron que me equivoqué al hacer una actividad o al realizar, por ejemplo, alguna comida en casa, acciones que se hacen en casa. Me puse a cocinar y entonces hice algo que no quedó pues con mucho sazón, o que no le gustó a muchos miembros de la familia el alimento, y entonces desde ahí es la idea de no sirvo para la cocina, no sé hacer nada. O sea, esos pensamientos vienen a mí, o realmente genero la identificación de pues el día de hoy sí andaba como que muy desabrida, le eché mucho condimento y entonces eso causó quizás para la próxima voy a intentar hacer esto. O sea, son pensamientos completamente distintos. Entonces el observarnos, el checar cómo generamos esa como autovaloración, y qué tanto esa autovaloración nos limita o no en los diferentes contextos de nuestra vida. Desde ahí es ese punto en donde podemos partir para generar el trabajo. Sí, comenzar desde una autoobservación, porque justamente a lo mejor decidir tomar o buscar ayuda profesional también tiene que ver con identificar qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, ¿no? Que, bueno, de pronto se escucha mucho así como de ahora todo el mundo tiene que ir al psicólogo. A lo mejor sí. Pero antes de decir, bueno, pues yo voy porque todo el mundo dice que tengo que ir, ¿qué es lo que quiero abordar, cierto? ¿Cuál es mi propósito? Porque muchas veces acudir con la psicóloga, con la terapeuta, no implica, no, ya porque yo voy se va a resolver todo. Exactamente, es ser consciente de qué es a lo que yo vengo, qué es eso que yo quiero resolver, estoy dispuesto o dispuesta a generar esa resolución. Y esto deviene desde el darme cuenta que en algún área de mi vida hay algo que no encaja, alguna afección, pero reconocerla, porque puede la gente o podemos la gente vivir sin generar el reconocimiento de ello, aunque todos lo vean, pero si uno no lo ve, ahí es un tema puntual de problema. Claro. Porque se tiene que hacer uno consciente de sí mismo, de qué es eso que no va del todo bien, para poder hacerse responsable. Sí, porque digo, también son procesos dolorosos de algún modo, porque es voltear a ver, híjole, pues desde dónde surge esta herida en mí, ¿no? Exactamente, y son temas de justamente como adulto, pues voltear a esa infancia. Y desde ahí no es el hecho de generar como el encontrar el culpable de, sino darme cuenta como origen que aquí se gestó. Claro. Pero tomar esa responsabilidad de qué voy a hacer aquí y ahora, en la actualidad, con eso que me pasó en ese entonces. Sí, por supuesto. Bueno, Jessie, digamos también para que papá y mamá o los cuidadores en casa puedan también poner atención a las acciones que están teniendo con los niños, con las niñas a su cargo. ¿Qué es lo que pueden hacer, digamos? ¿Qué pueden ir corrigiendo u observando en sus acciones cotidianas? Claro que sí. El tema de cómo toman, por ejemplo, como papá o como mamá, cómo toman algo que no les parece de ese pequeño o esa pequeña, o como cuidador. ¿Cuáles son las formas? ¿Cuál es el diálogo con el que le digo a una pequeña que el vestido que se puso no es el más adecuado para la ocasión? ¿De qué manera se lo menciono? ¿De qué manera le digo que a lo mejor si llega corriendo y dice, mami, ya me peiné, pero el peinado a lo mejor se puede mejorar o puede ayudarle mamá desde algún punto o papá desde algún punto para generar una acción diferente a la que hizo sin que ella experimente el rechazo? Claro. O sea, ¿cómo puedo generar esas acciones de aceptación? Porque obviamente hay que voltear a ver a esa infancia que, pues justo es eso, alguien que está aprendiendo. No va a hacer las cosas perfectamente, no va a hacer todo correcto a la primera. Entonces, la tolerancia que se pueda tener como adultos ante esa situación que no me parece a mí, porque puede
que al niño o a la niña le parezca, pero a mí no. Claro. Pero la forma en la que yo como adulto comunico mi intolerancia, eso es lo que va a generar en el pequeño la diferencia de experimentarse rechazado o no. Claro, porque como bien dices, no se trata de que no hagamos correcciones, no se trata de que no les enseñemos cómo es la forma correcta de hacer, o por lo menos la forma que consideramos correcta, ¿no? Exactamente. Sí, no se trata de que no señalemos, sino cómo lo vamos a señalar, cómo vamos a tener empatía con su proceso de aprendizaje. Porque luego solemos ser muy estrictos, muy estrictas con las infancias, ¿cierto? En efecto, entonces eso es súper importante, voltear a ver esa tolerancia a la frustración que yo tengo ante, bueno, como adulto responsable de un menor, ante esa acción que ejecuta el menor y cómo la voy a regular. Porque el cómo yo regulo eso me va a mí a llevar a generar una acción, y esa acción es la que va a, pues, a remarcar o a evitar que se presente una herida como la que hoy estamos platicando. Ay, pues muchas gracias, Jessy. Qué tema tan amplio. Híjole, tan amplio, tan importante y tan interesante, ¿no? Exactamente, es un tema que, de verdad, si observáramos la importancia de lo que es la etapa de la infancia, sí seríamos mucho más minuciosos, cuidadosos con nuestras infancias, y eso evitaría, pues, que se presentaran mayor número de situaciones de conflicto en la adultez y en etapas posteriores a la infancia. Así es, así es. Y bueno, pues por ahora vamos a cerrar aquí nuestro capítulo. Bueno, antes de darle chance a Jessy de que nos ayude a cerrar esto, que nos comente alguna otra cosa que tengamos pendiente, pero quiero recordarles que pueden hacernos comentarios, ya sea vía WhatsApp o aquí en la caja de comentarios, para conocer más acerca de su perspectiva, de las dudas que les generan estos temas, y por qué no, pueden comentarnos alguna experiencia que podamos analizar aquí para nosotros poderles dar, bueno, Jessy más bien, para que Jessy nos ayude a poder analizar alguna de estas situaciones que tengan ustedes presentes. Y bueno, Jessy, ¿algo más que nos quieras ayudar a ampliar sobre este tema? ¿Algo que nos haya hecho falta comentar? Pues básicamente ante este tema, o inclusive siguiendo esta línea de la herida también de abandono y de rechazo, el hecho de identificar que en nosotros, cuando algo en nuestro alrededor no va del todo bien, es importante generar una atención. Y estoy hablando de no va del todo bien siendo padre, siendo madre hacia mis hijos, o como adulto o como hijo, claro, hacia mis padres también. Entonces, el poder ser responsable de mí mismo, eso va a ser fundamental para poder generar, pues, el sanar cualquier herida. Sí, y qué bueno que lo comentas nuevamente. Como ya decíamos en nuestro capítulo anterior, no somos culpables de que se hayan dado así las circunstancias, pero somos responsables de nuestro presente y de nuestro bienestar. Entonces, bueno, también si quieren comentarle de forma privada a Jessy, por favor, si nos quieres compartir tus redes sociales. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Jessy Gómez Psicoterapia, y pues también tengo consultorio privado. Mi número de contacto para generación de citas es 44 33 79 80 26. Bueno, pues muchas gracias, Jessy, y nos vemos en nuestro siguiente capítulo sobre las heridas de la infancia.